Kaixo, Egunon, buenos días, bienvenidas y bienvenidos al Festival de San Sebastián. Hoy conversamos con parte del equipo de la película Dormir de Ollos Abertos, una coproducción entre Brasil, Argentina, Taiwán y Alemania, dirigida por Nele Wollatz, que compite por el premio Horizontes. Dormir de Ollos Abertos tuvo su estreno en el pasado Festival de Berlín, en la sección Encounters, donde obtuvo el premio Fipresti. Además, había participado en 2018 como proyecto en desarrollo en el programa de residencias Ikusmira Berriak del Festival de San Sebastián. Hoy nos acompañan su codirector, Pío Longo, y su directora y guionista también, Nele Wollatz. Nele, la película trata de unos temas que ya trataste en la anterior película tuya, en Futuro Perfecto, como jóvenes orientales en América Latina, el conflicto con el idioma, choque cultural, el desarraigo o la irrupción del azar, por ejemplo. ¿Por qué te interesan estos temas? Son cuestiones que se me hicieron por mi propia vida, siendo alemana que vivía mucho tiempo en Buenos Aires. Y empezando a hacer películas me pregunté desde qué punto de vista, porque no me parecía una buena idea que intente buscar un realismo dentro del idioma castellano, compitiendo con mis colegas argentinos, que son muchos y muy buenos, mientras yo no tengo ese acceso fino a lo que es un lenguaje y la complejidad de un lugar. Y ahí se armó ese camino de trabajar desde un punto de vista extranjero, donde cuestiones existenciales o sentimientos o problemas que se me armaron en mi vida podía compartir con otras personas y crear ese lugar. Bueno, esto es una conversación a tres. Cuando quieras, Pío, también puedes intervenir. Bueno, en concreto esta pregunta va un poco para los dos, ¿no? La película tiene una estructura no lineal que la hace un poco más compleja, porque se articula a través de dos tiempos diferentes que se cruzan, donde también irrumpe el azar, genera otras derivas, pero luego al final todo parece que se entiende, ¿no? ¿Por qué esta estructura? Bueno, yo, Pío Longo, co-guionista, en un primer tramo, después Nele siguió trabajando el guión y todo lo demás durante 6 años. Esto ha sido una verdadera odisea que Nele acaudilló. En cuanto a la estructura, en esa primera etapa hay algunos elementos. Por supuesto, no el trabajo en 3 actos de manera clásica y demás. Había una idea, sí, de lo especular entre los dos personajes femeninos en espejo, y también algunas situaciones que vienen ya planteadas. Hemos trabajado juntos también en una película anterior, en El Futuro Perfecto, y bueno, hay algunas cosas que yo puedo ir colaborando con las búsquedas de Nele, porque la conozco y porque ella es muy abierta a lo que puedo aportar. Pero también existen cosas alrededor de cómo trabajar la estructura que tienen que ver con esas búsquedas de ella y que yo trato de colaborar. Por ejemplo, la idea de cómo el idioma, o los idiomas en todo caso, pero también las ciudades, amplían o estrechan los mundos y las posibilidades de la existencia. En este caso igual, y la ciudad, que ya parecía en el caso de Buenos Aires de un tratamiento muy particular, casi como que podía ser cualquier ciudad del mundo. En este caso, Recife casi es un personaje más, o tiene un tratamiento más, si se quiere, que también puede ser cualquier ciudad del mundo, pero a la vez es muy particular, y capaz que puede ser alguna ciudad del futuro también. Dentro de esas posibilidades, esa primera estructura especular lo que hace es magnificar también otros matices de espejos menores y construir un prisma en los matices de las distintas formas migratorias y las distintas experiencias sobre la desterritorialización del idioma, de las ciudades y demás. A eso, a su vez, se le sumó el trabajo de Nele
en guión después de mi participación, en preproducción, en rodaje y en montaje, donde hubieron otros cambios de estructura y finalmente la forma de la peli que se tiene. Sobre esa irrupción que hay en la película, que se va pasando de una protagonista a otra protagonista y muy tarde vuelve a encontrar a la primera. También había algo que ya experimentamos en El Futuro Perfecto, que es que la vida de esas personas que no son actores y que muchas veces están conectadas con la inmigración china, que después se concentra en ciertos sectores económicos, es como una vida con muchas interrupciones y muy repentinas. Y entonces decimos, bueno, acá no podemos aplicar un viaje de un héroe o una heroína porque es un poco cursi y no corresponde a la experiencia. Pero ¿qué pasa si tomamos esa irrupción que lleva a una fragmentación de la vida, de las experiencias, y armamos una estructura narrativa a partir de ahí y sometemos a los espectadores a esa misma experiencia, ¿no? Como de interrupción, de vueltas inesperadas? ¿Cuán lejos podemos llevar eso? Y ¿dónde perdemos a los espectadores o no? O cómo podemos completar una historia con una dramaturgia que se orienta más en la inmigración china en Latinoamérica que en el viaje del héroe europeo. Sí, al hilo de lo que decís, es curioso también el tratamiento de los espacios, que os quería preguntar, ¿no? ¿Hasta qué punto reflejan un poco esa adaptación de los personajes a espacios que les son ajenos inicialmente, ¿no? Y luego, a pesar de muchos de ellos de una cierta rigidez mental. Quiero decir, que vienen como con un apriorismo. Por ejemplo, el personaje del paragüero, el señor que vende paraguas, ¿no? Que depende del tiempo porque cree que tiene que hacer buen tiempo, que tiene que llover, ¿no? Y sin embargo, bueno, no llueve. A él también se le rompen los esquemas, sin embargo, acaba adaptándose, ¿no? U otros personajes, por ejemplo, los trabajadores que conviven en la pequeña habitación, pero de un apartamento lujoso. Esos contrastes que ellos tampoco cuestionan, ¿no? O sea, que hacen su propio espacio, lo hacen suyo, digamos. Me pareció muy interesante todo este juego con el espacio y el carácter de los personajes, ¿no? Bueno, algo que hablamos mucho es esa ambigüedad en la que situamos la historia, porque tú puedes decir, la vida de los inmigrantes es un sufrimiento, pero también puedes decir, esta persona encuentra mucha dignidad en su propia agencia, ¿no? Y incluso los discursos culturales en Brasil sobre los chinos en esas torres en Recife son muy diferentes a lo que si hablas con personas de la comunidad china, como lo definen, ¿no? Ahí hay un sistema como de favores mutuos y ayuda que no encaja con toda la legalidad y toda la ley. Es un sistema muy complejo e informal. Por eso está la escena que también la escribimos muy desde el comienzo, que existe esa vecina, posible amiga o algo más, pero que también irrumpe de vuelta con imponer una definición sobre ustedes son trabajadores esclavos, que es como algo que ella impone desde su punto de vista, que bueno, es verdad, pero también no es verdad. Sí, queríamos trabajar con eso. Esta fragmentación narrativa de la que comentábamos antes también conlleva como una puesta en escena muy minimalista, ¿no? En donde algunos detalles, como por ejemplo la caja de las postales o los alicates, adquieren una mayor importancia a lo largo de la historia o viceversa, ¿no? Hay expectativas de suspense que a lo mejor luego no siguen adelante. Entonces me gustan esos quiebros, pero me gustaría que me explicarais vosotros
el porqué un poco, ¿no? O de estas decisiones. Bueno, un término que Pío utilizaba mucho cuando empezamos era la acumulación, como que no hay una trama principal que se desarrolla de manera lineal, metiéndote en un problema, sino que hay muchos detalles chiquitos que se acumulan y que arman más como un espectro. Luego creo que también muchas escenas se basan en cosas que observo o que me pasan y que me suceden curiosos. El humor muchas veces también está justamente conectado con momentos oscuros o de soledad o de desarraigo, pero que de repente igual dentro de una situación como que si la miras de otra manera encontraste el humor. Entonces muchas veces las escenas vienen desde ahí. Y calculo que lo del minimalismo, bueno, no es algo que decido tanto, sino que me gusta, me sale así. Calculo que también tiene que ver con la necesidad de pasan muchas cosas, hay muchos personajes, hay muchos diálogos, hay muchas líneas de conflicto. Entonces, por otro lado, hay que reducir para poder hacer ver. Y yo creo que justo en tu pregunta también está un poco otro aspecto clave, que es lo que decía Nele, no buscar la estructura en 3 actos o el recorrido, no sé, el viaje del héroe, etcétera, etcétera. También implica pensar, como decía ella, qué son y cómo se construyen los personajes. Y eso, en este caso en particular, entrando en la zona de las escenas o la acumulación o el hilván entre escenas, es de alguna manera jugar a frustrar y no el sentido de que el personaje es en función de los plots, en términos clásicos. Es la última pregunta, no sé si queréis añadir algo más. A mí me gustaría sí que comentarais el porqué del título, ¿no? Dormir de hoyos abiertos. ¿Quieres decirnos algo? Yo es como que agrego a la pregunta, al principio el título de trabajo era duermen los peces con los ojos abiertos, como pregunta. Y era una cita a un libro y bueno, después no le cuenta de ahí al título actual que pasa. Bueno, en realidad el insomnio y a ver, me preguntan siempre por el título y en realidad no puedo decir mucho. Hay el tema del insomnio que estuvo ahí desde siempre, que desde que empecé a entrevistar personas que tienen tiendas en Recife y que son de China, que contaban que casi no dormían por las preocupaciones entre la vida, la familia en China y los negocios y así. Y muchas de esas preocupaciones le metimos desde entrada al personaje de Fuang, el vendedor de paraguas. Y nos imaginamos al comienzo que él le sigue a una suerte de manual para inmigrantes chinos en el que hay consejos, que no existe. Ya dije que el sistema es muy complejo pero muy informal. Entonces hay muchas reglas no escritas y una de esas reglas podría ser, bueno, dormí con un ojo abierto. No te quedes dormido, como que mantenete en vigilia. Pero me gusta que a la vez es una invitación de ir al cine, que es lo que queremos, que las personas vengan a ver la película en salas y dormir un rato con los ojos abiertos. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación. No, gracias a vos. Mucha suerte con la película. Y ahora les dejamos con unas imágenes de la película y les animamos a que vayan a verla en las salas del festival estos días. Gracias.
我也听不懂葡萄牙语。¿Por qué acá? Para ser rica. 会不会我的身体的味道也在改变呢？回老家后还能不能恢复正常？你喜不喜欢这城市？